Hermanos, los invito por favor a buscar el rostro de Dios en oración antes de comenzar la predicación de su palabra. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos regalas a nuestra vida de estar todos juntos como iglesia adorándote y escuchando tu palabra. Bendice esta predicación de la palabra con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Nosotros necesitamos de Él, porque si no seríamos discursantes vanos, que estaríamos lanzando palabras al aire sin que ella pudiera hacer nada en el corazón de nadie. Es tu Santo Espíritu el que fertiliza el corazón y que puede permitir que esta palabra llegue y dé fruto al 100%. Es eso lo que te pedimos, oh Padre, que nos ayudes, que permitas, Padre, que vasos de barro débiles puedan ser instrumentos fieles en tus manos para predicar tu palabra y que nuestro corazón se rinda a ella. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, todos los organismos biológicos conocidos hasta ahora siguen un ciclo de vida ininterrumpido. Todos nacen, todos se desarrollan y todos mueren. En el caso de los humanos, también se espera que aparte de ese ciclo biológico ininterrumpido, también maduren. Esto tiene su paralelismo en la vida espiritual. Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Se supone que a medida que pasan los años, se vaya haciendo evidente que estamos madurando. Así que, hermanos, el principio que rige la vida humana también se aplica a la vida espiritual. La Biblia describe la obra de regeneración que hace Dios en los creyentes como un nuevo nacimiento. Usted nace de nuevo. Independientemente de la etapa de la madurez humana y biológica en que se encuentra el individuo, al momento de ser regenerado por la gracia de Dios, es un niño en la fe que necesita crecer y necesita madurar espiritualmente hablando. Y eso es lo que Dios espera que ocurra con el paso del tiempo. No se supone que un cristiano permanezca en el mismo nivel de madurez que tenía en sus primeros años de conversión, porque ya no es un niño. Cuando eso ocurre, hermanos, algo no anda bien. En el capítulo 3 de la carta a los Corintios, Pablo les reprocha que no pudiera hablarles como adultos en la fe, sino como a niños en Cristo. Él les dice, os di a beber leche y no viandas. Le dice Pablo en el versículo 2, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y en un tono similar, el autor de la carta a los Hebreos le dice a sus lectores en el capítulo 5, acerca de esto, refiriéndose al sacerdocio de Cristo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, le dice el autor de los Hebreos, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el alimento sólido, dice el autor a los Hebreos, es para los que han alcanzado la madurez. Por el tiempo que tenían en la fe, hermanos, estos creyentes debieron haber estado en otra etapa de sus vidas cristianas. Debieran haber estado enseñando a otros. Debieran estar discipulando a los nuevos creyentes. Pero estaban en una condición tan inmadura que ni siquiera podían asimilar el alimento sólido de la palabra de Dios. Había que darles compota. Había que darle una compotica de fruta bomba en vez de estar comiendo carne, porque ya su organismo lo permitía. Su organismo espiritual estoy hablando. Mis hermanos, los creyentes debemos avanzar hacia la madurez. Eso es lo que Dios espera que ocurra en la vida de todos y de cada uno de sus hijos. Pablo dice en Colosenses 1:28, que estudiamos la semana pasada,
que su meta como ministro del Evangelio era presentar perfecto, habíamos dicho que esa palabra perfecto significaba maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. Y es precisamente acerca de este aspecto de la vida cristiana que vamos a estar hablando en la mañana de hoy, a la luz del capítulo 2 de Colosenses, versículos del 1 al 5, el pasaje que nos corresponde en nuestra serie de estudios consecutivos de esta carta. Así que vamos a leer el pasaje, hermanos, capítulo 2 de Colosenses, versículos del 1 al 5. Dice allí la palabra de Dios: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de nuestra fe en Cristo. En los últimos versículos del capítulo 1, Pablo había descrito su ministerio para con el mundo gentil en general. Pero en estos versículos introductorios del capítulo 2, hermanos, se dirige de manera particular a los creyentes de Colosas para darle a conocer la gran preocupación que él tenía por ellos. Pablo estaba preocupado por la iglesia. Él estaba sumamente preocupado de que las falsas doctrinas que estaban amenazando a la iglesia, los herejes que estaban amenazando a esa iglesia, estorbaran el crecimiento y la madurez de esas personas. En cierto modo, hermanos, esa es la razón que subyace detrás de todo el contenido de la carta. No se dejen seducir por estos falsos maestros, porque sus enseñanzas los apartarán de Cristo y serán un estorbo en su crecimiento hacia la madurez. Podemos dividir este pasaje en tres encabezados principales. En el versículo 1, Pablo manifiesta a estos hermanos la gran preocupación que tenía por ellos. En los versículos 2 y 3 les revela cuál era el anhelo que tenía por ellos, para con ellos, y de ese modo nos muestra incidentalmente el proceso a través del cual los creyentes avanzan hacia la madurez. Y finalmente los versículos 4 y 5 les hace ver el motivo de esa gran preocupación que tenía por ellos. Una preocupación, un anhelo y un motivo. Esos serán los tres encabezados de nuestro búsqueda. Una preocupación, un anhelo y un motivo. Y eso es lo que encontraremos en este pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Veamos en primer lugar, hermanos, la preocupación de Pablo por estos creyentes. Versículo 1, capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La palabra que se traduce ahí como lucha, vayamos de nuevo, porque quiera que sepáis cuán grande lucha, dice Pablo, esa palabra lucha es la palabra griega agona, de donde proviene nuestra palabra agonía, y que Pablo acaba de usar en el versículo anterior para describir su ministerio, Colosenses capítulo 1, versículo 29, que vimos la semana pasada. Este término transmite la idea de un gran conflicto espiritual, un gran conflicto. Pablo sabía, hermanos, que los creyentes estaban inmersos en una lucha espiritual de enormes proporciones, una gran batalla. Y él había decidido permanecer luchando en el campo de batalla a favor de esos hermanos. Ahora, escuchen bien. No olviden que esta es una carta del cautiverio. Es decir, no olviden que Pablo está preso en Roma. En muchos sentidos, él está muy limitado para poder ayudar a los creyentes en Colosas. Él dice, yo estoy luchando por vosotros. Y uno se preguntaría, pero ¿cómo está luchando si está preso?
¿En qué lucha estás luchando tú? Estás preso. Pero había algo que Pablo podía hacer. Independientemente de las circunstancias, de cómo le estaba preso, era interceder por ellos ante el trono de Dios. Nadie podía quitar eso a Pablo. Y aunque Pablo no menciona en este versículo la palabra oración, muchos comentaristas, hermanos, están de acuerdo en que es de una lucha en oración de lo que Pablo está hablando aquí, por el contexto. Más adelante en la carta, él vuelve a usar esa misma palabra para referirse a la preocupación de Epafras por esos hermanos. Vayamos allí, a Colosenses 4, del 12 al 13. Dice allí: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. La palabra que se traduce rogar encarecidamente, que está hablando Pablo ahí de Epafras, es precisamente agonizomai, que quiere decir lo mismo. Lo que Pablo está... Disculpe, hermano. Lo que Pablo está diciendo aquí es: Epafras agoniza por ustedes en sus oraciones. Aquí entonces vemos, hermanos, que esto no era una petición superficial, no era una oración de pasada, la que estos hombres dirigían a Dios por los colosenses. Así como Jacob luchó con el ángel de Jehová en Peniel y no lo quiso dejar hasta que no le diera su bendición, estos hombres, Epafras y Pablo, luchaban con Dios en oración a favor de los creyentes en Colosas. Para que estáis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4:12. ¿Para qué oraban ellos? Para que esos creyentes llegaran a ser maduros en la fe. En otras palabras, para que estos hermanos continuaran avanzando hacia la madurez. Ellos estaban conscientes de cuánto necesitaba esa iglesia del cuidado y la protección de Dios en medio de los peligros que amenazaban su crecimiento y su estabilidad. Y por eso intercedían con tanta intensidad y constancia. Hermanos, nosotros damos muchas gracias a Dios también que muchos oran por nosotros. Esta misma semana nosotros estuvimos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, República Dominicana, y la Iglesia Bautista Reformada de Miami, intercediendo por nosotros en sus cultos de oración. Qué bueno que intercedan por nosotros. Ahora escuchen, lo sorprendente de este caso es que Pablo no conocía a esos hermanos personalmente. Miren una vez más el versículo 1 del capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Debemos entender que para ese tiempo no existía internet. Es decir, que si usted no conocía personalmente a alguien, no lo podía ver. No tenía una videollamada como hoy en día. No sabía ni cómo eran ellos, dice Pablo. Nunca han visto mi rostro. Como nosotros vimos en el inicio de la serie de Colosenses, el Evangelio había llegado a Colosas a través de Epafras, que a su vez parece haber conocido el Evangelio durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Pero Pablo, a pesar de no conocer a esos creyentes, se preocupaba por ellos con la misma intensidad con que si los hubiera conocido. Hermanos, todos los creyentes en Cristo somos una misma familia. La familia de la fe. Estamos unidos por Cristo. Todos en una misma familia, la familia de la fe. Sea que los conozcas personalmente o no. Y lo que sucede con nuestros hermanos en otros lugares es de nuestra incumbencia, aunque nunca los hayamos visto.
aunque nunca sepamos ni veamos el rostro de muchos hermanos que están padeciendo, eso tiene que ser motivo de preocupación para con nosotros, porque ellos son nuestra familia. Pablo agonizaba, oraba, intercedía con gran solicitud por estos hermanos en Colosas, pidiendo a Dios que los fortaleciera en su fe y que siguieran avanzando sin estorbo hacia la madurez espiritual en medio de muchos peligros, porque nosotros sabemos que habían falsos maestros introduciendo conceptos que podían apartarlos del verdadero camino. Y Pablo luchaba e intercedía agonizando por ellos. Y no los conocía. Hermanos, aquí quiero traer una aplicación que pudiera traernos algo de culpa, pero que esa culpa no la debemos tener en nuestro corazón solamente como culpa, sino que debemos transformarla en resolución. Este hombre oraba agonizando por aquellos que no conocía y que eran hermanos en la fe. Nosotros oramos así por los miembros de la iglesia que sí conocemos. Oramos así. A ellos los conocemos personalmente. Sabemos de sus luchas. Sabemos de muchas cosas que están pasando. Y cuando digo nosotros estamos en la primera persona del plural. Hacemos eso, agonizamos por ellos. Pablo lo hacía por aquellos que no conocen. Yo les estoy diciendo de los que conocemos, ya lo hacemos por ellos. Para entonces después seguirlo haciendo por aquellos que no conocemos. Mis queridos hermanos, vamos a orar intensamente más los unos por los otros. Cuando usted ore intensamente por la persona que tiene al lado o por su hermano en la fe, créame que va a terminar amándolo más. Oremos con la conciencia de que nosotros estamos contribuyendo al crecimiento espiritual de nuestros hermanos en la fe cuando nosotros oramos por ellos. Usted ve que alguien está falto de madurez en la iglesia, haga algo de primer paso, después haga todo lo demás, pero lo primero ore por él. Y de ese modo Cristo será más ampliamente glorificado entre su pueblo. Ore por él. Pablo agonizaba en oración por estos creyentes, pero uno debiera preguntarse, ¿qué pedía por ellos? ¿Acaso pedía que ellos tuvieran una mejor situación económica en Colosas? ¿Acaso pedía que ellos estuvieran allí independientes del Imperio Romano, que esa región de Colosas pudiera ser una república independiente para que pudiera entonces predicar el Evangelio con más libertad? Eso es lo que pedía. No, hermanos, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el anhelo de Pablo por los colosenses en los versículos del 2 al 3. El anhelo de Pablo. Vamos a leer esos versículos, 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los anhelos de un creyente, hermanos, son como un rayo X espiritual, una radiografía espiritual. Aquello con lo que nosotros soñamos despierto, lo que deseamos por encima de todas las cosas, dice mucho de quién somos nosotros y en la situación en la que nos encontramos. El anhelo de Pablo era que estos creyentes siguieran avanzando sin estorbo hacia la madurez. Versículos 2, en su primera parte, escuchen lo que dice. Para, y esa palabra para nos introduce en cuál era el objetivo por lo cual él estaba agonizando en el versículo 1. Para que sean consolados sus corazones. Para que sean consolados sus corazones. La palabra que se traduce aquí como consuelo, literalmente significa llamar al lado de. Y como una persona puede colocarse al lado de otra para muchos propósitos distintos, esta palabra también encierra una variedad de significados. Exhortar, alentar, fortalecer. Y tal parece por el contexto, hermanos, que es en este último sentido que Pablo está usando la palabra en el texto, para fortalecer. Debido al peligro doctrinal que amenazaba a estos hermanos, Pablo quería que ellos fueran fortalecidos en sus corazones.
Y Pablo no está hablando aquí primordialmente de su vida emocional. No es para que sean fuertes, para que no lloren. No es eso. En la cultura hebrea se habla del corazón para referirse al asiento de nuestra personalidad, donde radica nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Por ejemplo, en Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana toda la vida. Este es el corazón. Si tú guardas un tesoro en tu casa, quizás el dinero que tienes para un propósito, dice no guardes tanto eso como guardar tu corazón. Es tu corazón lo más importante en tu vida, porque tu vida depende de él. Amén. Todo cuanto hacemos y pensamos fluye de nuestra personalidad, de lo que somos en el interior. Y eso es lo que realmente importa. Y es allí precisamente donde necesitamos ser fortalecidos si queremos avanzar en nuestras vidas cristianas. Así como un cuerpo débil, hermanos, está propenso a ser afectado por cualquier virus o bacteria porque tiene un problema de inmunidad, así también los creyentes de convicciones débiles están a expensas de cualquier ataque doctrinal. Noten cómo Pablo vuelve sobre este punto en la carta a los Efesios. Efesios 4, del 11 al 14 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Escuchen, son palabras que van hablando de madurez, de perfección, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo que está diciendo Pablo en Efesios aquí es para que no seas ya niño, sino seas maduro en Cristo. Es para eso que él constituyó una serie de ministerios en la iglesia, para que te enseñen y tú puedas crecer y ser un hombre en Cristo, no un niño. Cuando dice que para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, la figura que usa Pablo aquí es la de un barco en alta mar en medio de una poderosa tormenta. Los vientos de esa tormenta llevan el barco para allá y lo llevan para acá y lo vuelven a llevar para allá. Los creyentes inmaduros, hermanos, son llevados de un lado a otro por los vientos huracanados de toda doctrina. Hoy están en la iglesia 2 o 3 meses y dicen: yo creo que lo que se está predicando es verdad, pero dentro de 3 meses están en otro lado que predican casi completamente lo contrario y dicen: yo creo también que es verdad. Y si eso era un peligro en los días de Pablo, ese peligro ha crecido exponencialmente en esta época con el alcance de los medios masivos de comunicación, léase Internet. Todo lo que usted ve en la red no es bíblico, aunque diga ser bíblico. Y hay muchas tremendas barrabasadas que encontramos ahí, y que nosotros muchas veces creemos, y que muchas veces se asientan en nuestra personalidad, y lo que nos están enseñando son falsos maestros que están sembrando duda y falsa doctrina en nuestro corazón. Queridos hermanos, la falta de convicciones claras y firmes es una marca inequívoca de inmadurez y un terrible peligro para aquellos que profesan ser creyentes. Una persona madura conoce las Escrituras, conoce las doctrinas principales y por lo tanto no se deja mover fácilmente de su fundamento. Él puede discernir la verdad del error aún en sus aspectos más sutiles. Yo creo que eso que tú me estás diciendo no está bien. Espérate. Pero noten algo ahora de suprema importancia. Pablo no solamente está preocupado porque estos hermanos fueran fortalecidos en su corazón, sino también unidos en amor. Versículo 2. Unidos en amor. El amor, hermanos, es el pegamento que une a los creyentes entre sí. Alguien hace un poco hablando de cómo era la producción, un hermano de la fe que conozco, cómo era la producción del jamón y de los embutidos.
nos hablaba de que existe un aglutinador de esas sustancias. Los aglutina para que eso pueda ser un embutido que después se pueda cortar. Bueno, hermanos, lo que aglutina a los creyentes es el amor en Cristo. Es el aglutinador. Pero lo sorprendente de este pasaje es que Pablo dice que esa unidad en amor es necesaria para que ellos continúen avanzando en el entendimiento de aquellas verdades que todo creyente necesita conocer para ser fortalecido. Esas verdades que son necesarias para que sea fortalecido en su corazón, como veíamos. Nos habla en este versículo también, hermanos, de la palabra misterio. Dice el versículo 2 allí: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Habíamos dicho que la palabra misterio revela una verdad que nosotros no podríamos conocer, a menos que Dios tome la iniciativa de revelarla, ¿verdad? En este caso, Pablo se está refiriendo a todo aquello que necesitamos conocer acerca de la persona y de la obra de Cristo. Una persona puede conocer los hechos históricos de Cristo, tal como son narrados en los evangelios. Sí, él nació en Belén, y después cuando fue niño tuvo que huir a Egipto, y después lo trajeron, y después, todas esas cosas. Y aún desconocer por completo las implicaciones de estos hechos históricos. Y hay personas que te pueden narrar casi toda la vida terrenal de Cristo hasta la crucifixión. De hecho, hermanos, hay muchos historiadores ateos que pueden narrar esa historia, pero desconocen las implicaciones. Y esto es lo que hace la diferencia entre un creyente y un incrédulo. El creyente no solamente conoce algunos de los hechos relacionados con la vida de Cristo, sino también las implicaciones espirituales de esos hechos en lo concerniente al perdón de sus pecados y a su reconciliación con Dios. No solamente es alguien que pueda narrar la vida de Cristo como está en las Escrituras, sino que sabe cuáles son las implicaciones de esto para su vida. Él sabe, por ejemplo, que Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario por causa de sus pecados, para que pudiésemos ser perdonados y aceptados plenamente delante de Dios, como si nunca hubiésemos transgredido su ley. ¿Sabes tú esa implicación, mi querido hermano? Él sabe que por causa de Cristo ahora somos recibidos en la presencia de Dios como si fuera Cristo mismo. Y muchas otras implicaciones más. Él sabe que gracias a esa muerte ya no va al infierno, sino que va al cielo, a la eterna morada de Dios solamente por gracia. Pero ahora este creyente necesita continuar profundizando en ese conocimiento si quiere avanzar en su vida cristiana. Él no necesita adquirir ningún otro conocimiento secreto. No tiene que venir nadie a decirle una nueva revelación, aparte del Evangelio, como decían los falsos maestros de Colosas, sino que debe continuar adquiriendo una comprensión cada vez más profunda de Cristo y del Evangelio y vivir en consecuencia a eso. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que eso solamente será posible, mira mi querido hermano, solamente será posible si nos mantenemos unidos. Nadie puede crecer aislado. Efesios 4, del 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, está hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como bien señala Piper,
cuando el amor entreteje los corazones en un hermoso edredón de unidad. ¿Saben lo que son los edredones? Para taparse del frío. El resultado no es meramente un afecto más fuerte, dice Pablo, sino también una comprensión más fuerte. Vamos a seguir hablando de esto. En otras palabras, hermanos, si queremos entender mejor las verdades de Cristo y del Evangelio, no solamente debemos estudiar más las Escrituras y pensar más en ellas, sino también amar más. Dice un comentarista, el entendimiento que adquirimos uno del otro, la responsabilidad mutua, la sabiduría colectiva que es generada en el contexto de la iglesia local, todo eso contribuye a realzar nuestro crecimiento en la piedad y en el entendimiento en una forma que nunca podría ser lograda cuando nos aventuramos a seguir solos por nuestro propio camino. Y luego añade, nunca ha sido ni será el diseño de Dios para ti que persigas tu relación con Él separado de los demás creyentes en el cuerpo de Cristo. No solamente es antibíblico pensar de esa manera, sino que es arrogante. Un dedo solo es eficaz cuando está unido a una mano. Un ojo solo puede ver si se encuentra encajado en una cabeza. Y un pie solo puede ser bueno para moverse si está pegado a una pierna. Mis hermanos, esa es la clara enseñanza del Nuevo Testamento. En todos esos textos en que se compara a la iglesia con un cuerpo humano, no nos da tiempo, si quiere después le hace 1 Corintios 12. No podemos madurar solos nosotros. No somos los superllaneros solitarios. No somos la pistola más rápida del oeste en nuestro corazón. No es verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si queremos conocerle a Él mejor, será involucrándote en los miembros de su cuerpo en una relación dinámica de amor. En otras palabras, no le huyas a la comunión con tus hermanos. No le huyas. Permítame poner esto en un ejemplo más, un lenguaje más práctico, porque es muy importante, hermano. Lo que estoy diciendo es que la mejor manera de ampliar nuestro entendimiento del amor perdonador de Dios no es únicamente estudiando el tema en la Biblia. Es practicando ese amor perdonador en nuestra relación unos con otros. ¿Quieres tener una mejor comprensión de la paciencia de Dios? Bueno, uno va a las Escrituras y estudia ese atributo. ¿Qué cosa es la paciencia de Dios? Ejemplos bíblicos de la paciencia de Dios. Aplicaciones prácticas de la paciencia de Dios. Pero envuélvete en la iglesia en ese tipo de relación en la que vas a tener que ejercer paciencia con otros, mientras que los demás ejercen paciencia contigo. Y vas a entender, mi querido hermano, un poco más profundo lo que significa la paciencia de Dios. Cuando tú tengas que ejercer paciencia con alguien que vino a acabarte ese día la vida con una mala respuesta y acabó contigo, y tú tengas que extender un poco el amor sobre esa persona. Porque acuérdate que ahorita el que haces eso eres tú. Y le tiras un riflazo al otro sin merecerlo, y esa persona tiene que ejercer paciencia contigo. Y entonces cuando tú has pasado eso y Dios te da entendimiento, dice, yo entiendo un poco más cuán paciente ha sido Dios con nosotros y cuán amoroso ha sido con nosotros. Es eso lo que nos va a permitir avanzar en nuestro entendimiento del misterio de Dios el Padre, es decir, Cristo. Vamos a entender más a Cristo. A Cristo, que dice el texto, que es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando Pablo dice que estos tesoros de sabiduría y conocimiento están escondidos en Cristo, no se refiere al hecho de que sean inaccesibles para nosotros, todo lo contrario. Pablo agonizaba en oración, ya vimos esto, por estos creyentes, para que ellos adquirieran un mejor entendimiento de lo que Dios nos ha revelado sobre Cristo, porque Cristo, mis hermanos, es el cofre del tesoro donde Dios ha depositado todo verdadero conocimiento.
Fuera de Cristo, ningún ser humano puede adquirir conocimiento verdadero acerca de Dios y sus caminos. Si alguien te habla de Dios fuera de Cristo, es un mentiroso y no debes atender. Porque te está diciendo mentira. Pero no solo eso. Fuera de Cristo, tampoco podemos encontrar verdadero conocimiento acerca del propósito final de nuestra existencia en este mundo. ¿Para qué estás aquí? Porque Dios te creó y te puso. ¿Para qué estás? ¿Es para adquirir bienes? ¿Es para pasarla bien? ¿Es para entretenerte mucho? Fuera de Cristo no puedes saber eso. ¿Y saben por qué? Porque Él es el cofre del tesoro donde Dios ha depositado todo verdadero conocimiento. Fuera de Cristo ningún ser humano puede adquirir conocimiento verdadero acerca de Dios. No puede. Nadie puede saber acerca de la diferencia entre el bien y el mal fuera de Cristo. Si tú eres inconverso, tú no sabes lo que es el bien. Y tú confundes el bien con el mal. ¿Y sabes por qué? Porque no crees en Cristo, que es el bien. Amén. No sabes cómo reconciliarte con Dios. Y lo tratas de hacer a tu manera. Y tratas de manipular a Dios, que Dios no puede ser manipulado. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes a Cristo. Tú piensas que vas para el cielo cuando vas para el infierno. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes a Cristo. Y un montón de cosas más. No sabes cómo llevar un matrimonio porque solamente eso lo enseña Cristo. No sabes cómo educar a tus hijos porque eso lo enseña Cristo. No sabes cómo invertir el dinero porque eso solamente lo enseña Cristo. Amén. Cristo es la verdad encarnada. No conocerlo a Él es no saber nada de la verdad. Así de simple como suena, hermano. El punto de referencia que le da sentido a todo el conocimiento humano es Cristo. Saca a Cristo de la ecuación y lo que te queda es un rompecabezas al que le faltan las piezas claves para que puedas tener una perspectiva de la realidad. Porque le voy a decir a los inconversos que están aquí hoy, aunque sean ateos y crean en la evolución, ustedes creen una fantasía. Esa no es la realidad. Amén. Es por eso que Pablo estaba tan preocupado por los creyentes en Colosas. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, que vamos a considerar más brevemente, hermanos, la motivación de Pablo. La motivación de Pablo. Versículos 4 y 5, capítulo 2. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Lo que movía a Pablo a orar tan intensamente por esos hermanos, y lo que lo llevó a escribirles esta carta, era el hecho de saber el peligro tan grande que corrían si escuchaban a estos falsos maestros que clamaban tener un conocimiento secreto que los creyentes en Colosas no conocían. Pero eso es completamente absurdo. En Cristo están depositados, como vimos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si nos apartamos de Él para buscar supuestamente lo que no tenemos, no nos haremos más sabios sino más ignorantes, porque nos vamos a estar apartando de la realidad. Mis hermanos, estos falsos maestros eran y son muy persuasivos cuando hablan. Ellos saben mezclar de tal manera la verdad con el error que fácilmente pueden confundir a los desprevenidos. Y basta con mirar 5 minutos a los herejes que hay en el internet en el día de hoy para encontrar ejemplos muy ilustrativos de lo que Pablo está diciendo aquí. Pero, ¿sabe cómo tú puedes descubrirlo, hermano? Pregúntate si sus enseñanzas exaltan a Cristo o al hombre. Te llevan a confiar más en la justicia de Jesús y en su obra perfecta en la cruz del Calvario, o más bien te mueven a desarrollar el supuesto potencial que tienes dentro de ti. Te motivan a amar más profundamente al Señor y Salvador, haciéndote ver que las cosas de este mundo nunca podrán compararse a la excelencia de conocerle a Él, o despiertan en ti la codicia y la ambición, disfrazándoselo en un manto de fe en supuestas promesas de las Escrituras. Reclámalo y reclámalo.
Alimenta tu deseo de vivir para Cristo y darlo todo por Él, aún su propia vida si fuera necesario, o tratan de levantar tu autoestima. Aquí el problema es que tienes baja estima. Crea en ti mismo. Crea en ti mismo para que puedas lograr las cosas. Eso es lo que te dice. Te mueven a vivir a la luz de los principios bíblicos, a pesar de las inconveniencias que eso te puede causar en un mundo caído en el cual tienes que ser valiente, o te guían más bien a ser pragmático o a confiar en las últimas teorías de los expertos en conducta humana. Libera a ese animal que tienes en tu corazón. Dime tú. ¿Tienen a Cristo como centro o ponen otras cosas en el centro? Los falsos maestros son especialistas en poner las cosas secundarias en el mismo centro y desplazan a Cristo, que es el centro. Te ayudan en la crianza de tus hijos, en tu relación matrimonial, en la forma de perdonar a los demás, en la forma en cómo te desempeñas laboralmente, en la forma en la que vives en este mundo, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que piensas. Te ayudan en eso. El punto es que Pablo sabía que detrás de todas esas palabras sofisticadas e ingeniosas se escondía la semilla de la destrucción de la fe, tanto en la vida espiritual como en la vida de la iglesia. Mi querido hermano, si tú no pones a Cristo en el centro, se destruye tu vida y comienzas a provocar la destrucción del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O tú eres cristocéntrico y la iglesia también, o se destruye. Porque el cristianismo es Cristo. Si desvirtuamos eso, no sirve para nada. Se queda sin fundamento. Hasta ahora estos hermanos se habían mantenido alineados con la palabra de Dios. Es a eso que se refiere Pablo cuando habla aquí de buen orden. Reflejaban en sus decisiones y en sus hábitos de vida que los valores del Señor Jesucristo eran los suyos. Era palpable su determinación de hacer la voluntad de Dios sin importar el precio que tuvieran que pagar por él. Pero todo esto estaba en peligro si escuchaban esos falsos maestros. El buen orden que hasta ese momento manifestaban y la firmeza de su fe en el Señor Jesucristo era precisamente lo que Pablo quería preservar. Y es lo que nosotros debemos preservar. Tu firmeza en el Señor Jesucristo. Tu determinación en el Señor Jesucristo. De paso, estas características, hermanos, que menciona el texto, no son muy alabadas en muchas iglesias en el día de hoy. Algunas personas asocian la espontaneidad con la espiritualidad. Si una iglesia hace el esfuerzo de hacer todas las cosas organizadas y decentemente, fácilmente puede ser acusada de estar apagando el espíritu. No hay espontaneidad. Todo está demasiado controlado. Pero eso es exactamente lo que debía esperarse de una iglesia donde se adora a un Dios de orden. Porque dice 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Tiene que haber un orden establecido donde cada cual espontáneamente no acabe con ese orden. Queridos hermanos, el caos y el desorden no son sinónimo de vida espiritual. Hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Es ausencia de dominio propio, hacer otra cosa. Y el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu. Así que si una iglesia comienza a hacer todo indecentemente y en desorden, no está evidenciando una espiritualidad. Lo que está evidenciando es que no tiene dominio propio ninguno de sus integrantes y que el Espíritu Santo al parecer no está ahí. No podremos mantener ese buen orden y esa firmeza de nuestra fe, ni como individuos ni como iglesia, a menos que permanezcamos aferrados a Cristo, colocándolo a Él en el centro de nuestras vidas. Miren, mi querido hermano, quiero ser más enfático todavía. No puede pasar eso si tú sigues comprando ídolos.
Porque cuando tú quitas al Señor Jesucristo para poner algo en el centro, tú estás adorando un ídolo. Estás poniendo algo que no debería estar en el centro, porque en el centro va Cristo. Un árbol no crece y da fruto tomando la determinación de crecer y fructificar. Eso depende de las riquezas del suelo en el que esté plantado. Y nuestras vidas fueron enraizadas en Cristo. Tienen sus raíces en Cristo. Si somos cristianos, nosotros tenemos nuestras raíces tomando de Cristo, tal como el árbol toma del suelo el agua para poder crecer. Nuestro crecimiento depende enteramente de continuar extrayendo de Cristo y de su palabra las riquezas insondables que aún están depositadas ahí. Para aquellos que están aquí sin Cristo, nuevamente, solo me resta decirles que la Biblia presenta a Cristo no solamente como la verdad encarnada. Es decir, primeramente es la verdad encarnada. Y eso quiere decir que fuera de Cristo no hay verdad. Todo lo que tú creas que es verdad es mentira, si no está amparada en Cristo. Sino también es el único camino al Padre. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice Cristo, nadie viene al Padre sino por mí. Tan siquiera no dice va, no va al Padre, no viene. Es decir, el único camino a Dios es Cristo. Amén. ¿Quieres conocer la verdad, mi querido amigo? ¿Tú quieres conocer la verdad? ¿Quieres conocer de verdad la verdad? Porque, como alguien decía, la verdad verdadera. ¿Quieres conocer el único camino a Dios? No hay otro camino. Si no eres siendo una persona decente, amable y cortés con los demás, eso no es el camino a Dios. No es tratando de ser benevolente con los otros. No es ni tan siquiera todos los días rezando un Padre Nuestro o un Ave María. No. Es solamente a través de Cristo. Solo aquellos que conocen personalmente a Cristo y que lo han abrazado por la fe, conocen la verdad, poseen verdadera vida y tienen libre acceso a la presencia de Dios. Mi amigo, ese camino está abierto para ti hoy. Pero tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No puedes venir como tú estás ahora. Tienes que darte cuenta que has pecado mucho contra Dios, que has hecho todo lo que te ha dado tu deseo en la vida y que no has vivido para darle la gloria a Él. Y que por eso tienes que venir arrepentido de eso. Ir al trono de la gracia pidiéndole perdón por tus pecados y ejerciendo fe en el sacrificio de Cristo como el único que puede sustituirte delante de Dios, porque a Dios no lo podemos manipular. Tienes que pedirle a Él que te salve, que perdone tus pecados y que transforme tu corazón, porque el único que te puede hacer diferente es Dios. Ni tú puedes hacerte diferente. Vas a seguir siendo la misma persona labrando un terreno que no va a dar fruto. Cristo puede transformarte y darte vida eterna. Cristo. El poder de Cristo para salvar está disponible hoy para todo aquel que cree. Ven a Él en arrepentimiento y creyendo. Ven con humildad. Y Él ha prometido que todos los que están trabajados y cargados, Él os hará descansar. Te hará un creyente nuevo, una persona nueva, y te va a llevar a la madurez y al cielo. Y eso es lo que queremos para ti. Dios quiera darte esa gracia. Vamos a orar. Señor, grande es tu fidelidad y tu bondad, poderosa es tu palabra para salvar. Te pedimos que ella transforme nuestros corazones en esta mañana. Que a los creyentes aquí, tus hijos, nos des más madurez, nos des más pasión por tu reino, nos des más amor por el otro. Ayúdanos, Señor, a demostrarle a ese mundo que está allá afuera y que necesita desesperadamente una vida diferente a la que llevan. Que ellos puedan ver en nosotros el orden, la verdad y la gracia tuya. Todas estas cosas te las pedimos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.